No está mal. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes. Estamos convocados a la Comisión de Desafíos de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación para dos efectos. Primero, recibir en audiencia a la alumna Matilda Sepúlveda y a sus profesores Freddy Segura y Julián Parra del Liceo Claudina Urrutia de Cauquenes, quienes obtuvieron el tercer lugar en el Mundial de Ciencias Genius Olympic, no sé cómo se ha desarrollado en la ciudad de Nueva York, y a la doctora de la Fundación Club Ciencia Chile, doña María Angélica Riquelme. Tal como ha sido solicitado, se le ofrece la palabra para que nos cuenten un poquito su experiencia, digamos, porque además esto que lo están viendo, si ustedes ven varios académicos y científicos de primer nivel y se transmite para ver un poco las buenas experiencias, que es algo muy relevante. Así que si les parece, le ofrezco la palabra. ¿Matilde? Matilda, sí. Matilda, muy buenas tiene la palabra tardes. Matilda. Quería darle las gracias a todos por esta invitación, por compartir un momento con ustedes y gracias a la senadora también por habernos invitado. Como ya mencionaron, nosotros ganamos el tercer lugar mundial en la Genius Olympiad en Nueva York junto a mis profesores Freddy Segura y Julián Parra. Y también quería comentarles un poco de mi proyecto que lleva por título Potenciación del efecto antibacteriano de Masaera laminarioides con nanocubo de cobre in vitro contra el Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Esto para mí es muy importante, tanto como para la salud pública, debido a que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la resistencia a los antibióticos es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. ¿Por qué no se cambia? Bueno, la masaela es una alga que no es endémica, pero que nosotros la recolectamos cerca de nosotros, donde vivimos en Cauquenes, en la zona de Loanco, Chanco, Peyúgue y Curanipe, lo que son aproximadamente unos 40 kilómetros. Nosotros trabajamos con bacterias, una gram negativa, que es la Escherichia coli, y una gram positiva, Staphylococcus aureus, que son bacterias de laboratorio de un cepario americano. Aquí se puede ver la caracterización de nuestras nanopartículas, donde pueden ver el tamaño, que van de 440.3 nanómetros hasta 544.7 nanómetros. Y también pueden apreciar la forma, que son nanocubos. Bueno, y aquí les voy a explicar un poco los resultados, que se puede ver que la inhibición en la masaela tiene un promedio de 11.17 milímetros en Escherichia coli y en Staphylococcus aureus es de 18.65 milímetros. Después le sigue la nanopartícula de cobre que nosotros sintetizamos, que tuvo un valor de 16.40 milímetros en Escherichia coli y en Staphylococcus aureus de 16.75 milímetros. También se pueden ver unos antibióticos de control que nosotros utilizamos, que son como los más comúnmente utilizados para estas bacterias, pero que se han hecho multiresistentes. En la Escherichia coli con un 14.59 milímetros y en Staphylococcus aureus de 17.56 milímetros. Y aquí que es lo importante, que la mezcla que nosotros realizamos de masaela laminarioides con nanopartículas de cobre, que se puede ver que en Escherichia coli tiene una inhibición de 19.25 milímetros, mientras que en Staphylococcus aureus esta logra una inhibición de 21.66 milímetros, que es lo importante porque ataca mucho más la bacteria que los mismos antibióticos que son comúnmente utilizados. Bueno, aquí yo quiero agradecer con esta intervención, yo creo que es bastante brillante, con una estudiante de 17 años de un colegio público, la verdad que nos deja plop con su intervención, pero básicamente como docente quería comentarle un poquito que esta historia comienza acá en Santiago. Yo pertenezco a la Fundación Club Ciencias Chile, que tiene una trayectoria de unos 30 años de investigación científica escolar. La doctora María Angélica Riquelme, que no está hoy con nosotros por razones de salud, ella ha dedicado toda su vida en formar docentes de investigación científica con muchas generaciones. En lo personal llevo más de 15, 17 años trabajando en investigación científica escolar, donde en el Maule hemos establecido una academia de ciencia. Esto incluso ha superado, digamos, el impacto que lo quiero decir abiertamente, tiene incluso a veces el Explora, porque es algo sin fines de lucro que nosotros hemos llevado a estudiantes de distintas partes del mundo.
Esta historia de Matilda comienza aquí en Expociencia Nacional, desde Cauquenes para el mundo, y quería comentarles un poco el impacto que tiene. Ahí Matilda estuvo representando a Chile, somos de un colegio público, cabe destacarlo, el Liceo Claudino Urrutia en Cauquenes. Yo soy exalumno, por eso también tengo una vocación importante por llegar al Maule. Y nos encontramos ahí con más de 2.000 participantes. Ahí está su póster de investigación en inglés. Es muy difícil para un estudiante hablar en inglés, por lo tanto ya eso suma un desafío y más toda la parte técnica de lo que significa llevar un proyecto de altísimo nivel. 74 países donde la historia comienza, y ustedes pueden ver ahí las imágenes, donde solamente se ha hecho connotar esta noticia en medios locales. Parece que la televisión nacional está un poco alejada de estas importantes noticias. Y yo quiero agradecerle a la senadora Rincón, porque la verdad que yo creo que es primera vez que alguien se interesa en este tipo de noticias, o más que todo el impacto que puedan tener los jóvenes estudiantes a nivel nacional. Por eso para nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder venir a contar un poquito esta pequeña historia, que demuestra también, yo creo que muchos chilenos también, estudiantes, están trabajando. Ahí fíjense, está el primer lugar, medalla de plata, Estados Unidos, China con la medalla de plata, y Chile con la medalla de bronce. Estados Unidos algo como 300 proyectos, China como con 300 y tantos más. Y Chile de Cauquenes para el mundo. Se puede, con pocos recursos, sí se puede hacer cosas. Y aquí quiero mostrarles un poquito, como ustedes pueden ver, las cataratas del Niágara. No todo también es un poco, digamos, tan estricto. También podemos tener un momento de diversión, donde Matilda, ella no conocía ni siquiera volar en un avión, no conocía Santiago, y por la ciencia se abren puertas. Y llegar a un país donde no conoce ni siquiera el idioma, yo creo que eso también nos llena de orgullo, y nosotros como comunidad también. Ahí estamos también en Estados Unidos, participando con diferentes culturas, con Nexos Chile, que es un científico, Jorge Vera, que participa también activamente con los científicos de Chile en Estados Unidos. O sea, los científicos en Estados Unidos están a veces más pendientes de los mismos nuestros aquí. Es como extraño decirlo, pero es parte de nuestro aprendizaje, ¿sí? Y ahí está la Expociencia Nacional, la doctora María Eugénica Riquelme, la que está en la parte inferior izquierda de su pantalla, la señora que está en el centro, que participa también y que convocamos a nivel nacional en esta gran Expociencia Nacional, donde reunimos a todos los talentos científicos chilenos y que puedan participar en distintos eventos mundiales. Un poco la trayectoria, ahí hemos estado en Bélgica con otros equipos en Talca, porque también estableció una academia en Talca, no solamente en Matilda, en Dubái el año 2019 representando a Chile, en Francia, en Alemania, en los Emiratos Árabes, en México el año pasado, en España, estamos representando a Chile, de Cauquenes, estas niñas. Y bueno, el año pasado también estuvimos en Estados Unidos otra vez representando a Chile, quedamos los 20 lugares más importantes. México, y el año 2017 a lo mejor se pueden acordar de unos talentosos niños talquinos que generaron también un premio importante, y estamos con la expresidenta Michelle Bachelet, que nos recibió con grandes honores. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se gestiona esto? Hoy tuvimos que ir con Matilda a punta de completadas, a punta de algunos recursos de educación. Entonces, aquí es muy importante lo que podemos decir, y yo lo quiero ser honesto. Yo creo que esta comisión también es muy importante para nosotros, porque yo creo que es primera vez que estudiantes chilenos llegan a estos altísimos niveles. Y hemos tenido que nosotros recurrir a instancias donde los gobiernos regionales solamente sus fondos están condicionados, pero en el área de la cultura. Y el año pasado nosotros tuvimos que postular algunos recursos que tuvieron que manejarse en esa índole. O sea, la niña va a bailar cueca al extranjero y la ciencia pasa a un tercer lugar. Y este año queríamos postular algunos recursos porque en educación, lastimosamente, no tenemos los ítems para cubrir ciertas cosas porque no se justifica. Hay unos recursos que se llaman los recursos de subvención especial preferencial, que son los recursos CEP o otros recursos especiales, pero no están destinados. Entonces, cuando hoy tenemos estos logros tan importantes, yo creo que es fundamental que se puedan abrir las glosas, a lo mejor del Ministerio de Ciencia, o por qué no, una vez por todas, que en Chile, así como Matilda, los jóvenes chilenos puedan participar en mundiales de ciencia. Yo creo que para nosotros sería lo más importante. Para terminar un poco mi intervención, esto también yo creo que nos debe abrir una puerta de redes. Yo actualmente soy un becario Fulbright. Estados Unidos me becó con la beca Fulbright en educación.
creo que soy el único que la tiene en este momento este año, para hacer un PhD en Estados Unidos, junto con ANID, que es la agencia que interviene en esto, que antes se llamaba CONICET. Y una de mis razones importantes también con Matilda es poder levantar después un centro de innovación y ciencia escolar desde las regiones, porque no existe. Cauquenes no hay universidades, no tenemos centros de investigación. Matilda, si quiere ir a estudiar, tendrá que optar a una beca o, ¿por qué no?, con alguna admisión especial, que le permita también que estos chicos talentosos generen programas de articulación y redes, porque en Estados Unidos nos dimos cuenta de que los estudiantes ya en temprana edad, en la preparatoria, en la secundaria, ya articulan con los centros de investigación, con alguna universidad amiga, o está más establecido. Y en Chile está el talento humano. Quizás no se necesitan tantos recursos, sino que es coordinar redes para potenciar la investigación, ya que aquí está el futuro de Chile y está el futuro de la ciencia y tecnología. Eso nomás, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. ¿Tú ibas a hablar? ¿Sí? Tiene la palabra. Quiero intervenir acá un poquito y es para comentarles que nuestra alumna es una niña súper talentosa y... ¿Ya? Ya. Para comentarles que nuestra alumna es una niña súper talentosa y motivada con la ciencia, ama la ciencia, así que yo a ella la motivamos con el profesor de que ella continúe con esta investigación, ya que se ha declarado que para el año 2050 la resistencia a los antibióticos va a ser la principal causa de muerte. Le va a ganar a los cáncer, a otras enfermedades. Entonces, con esta investigación se lleva a otro nivel, porque pues en nuestro colegio no podemos llegar hasta un nivel 3 de bioseguridad, no podemos trabajar con bacterias resistentes, pero yo a ella la motivo que continúe en su universidad, porque en realidad esto puede hasta salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo que hay hartas peticiones de palabra, digamos. Yo quiero primero, en nombre de la comisión, agradecerle, digamos, a Matilda. Ahí quiero tomarme la licencia de agradecerle, especialmente a nombre de la senadora Rincón y a nombre de quien habla, por ser representante del Maule. La verdad es que uno genera el sentimiento, el latido del corazón un poco más fuerte cuando uno ve que desde Cauquén efectivamente se logra un esfuerzo de esta naturaleza. Además veo que vienen con ideas, además de cómo mejorar la investigación científica. Estaba hablando con el senador Chaguán, vamos a ver si, y obviamente no me cabe duda que la senadora Rincón, el senador Cruzco, que van a sumar fuerza, a ver si en la ley de presupuesto podemos incorporar en la glosa que tiene que ver con los temas culturales, ampliarlo a temas científicos, que parece tener un sentido muy relevante. Efectivamente, los gobiernos regionales tienen que asumir roles en esa materia, y el hecho de que la ley no lo permita, digamos, claro, esas son las cosas, por eso que es bueno escuchar y por eso es bueno haberlo oído. Antes de pasar la palabra brevemente, voy a hacer una pregunta, porque después tenemos otro tema, pero ¿cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo lo visualizan ustedes este aporte? ¿En qué se podría traducir en algunos meses o años más de avance de esta misma idea respecto de cómo cambiar los hábitos en materia cómo enfrentar de una manera distinta a través de estas pequeñas partículas de cobre, digamos, el tema de la resistencia a los antibióticos? ¿Cuál es la aplicación práctica que ustedes le ven a este tema, pensando, porque aquí como que se abre una puerta, eso es lo que yo entiendo. Ahora tenemos que ver a dónde llegamos. Antes de que me responda, le ofrecer la palabra al senador Chaguán y al senador Rincón. Primero, felicitarte, Matilda, y felicitar también a todo el ecosistema que permite justamente que tú desarrolles todo el potencial, por supuesto, a los profesores y ciertamente además porque la temática es muy relevante. De hecho, desde la Comisión de Salud del Senado, nosotros estamos preocupados justamente por la situación de los antimicrobianos, porque efectivamente en Europa ya 100 personas al día mueren, 100 personas al día en Europa mueren justamente por la resistencia a los antimicrobianos. Y efectivamente tenemos una situación bastante compleja desde el punto de vista de cómo las personas están generando resistencia, básicamente por nuestros hábitos alimenticios. Y esto básicamente porque nosotros estamos consumiendo
a través de los alimentos, particularmente las carnes, efectivamente estamos generando esas resistencias que pueden ser tan complejas y tan nocivas. Esperamos que ese proyecto que tenemos tramitándose en el Parlamento logre finalmente salir adelante. Pero en este contexto, lo que tú estás planteando, Matilda, es justamente una solución que se relaciona más con un potencial que tenemos en nuestro país y además haber hecho un trabajo de campo, haber permitido justamente acreditar que las nanopartículas de cobre efectivamente pueden ser un efecto muy relevante desde el punto de vista para combatir bacterias. Me parece que es muy, muy relevante. Así que felicitaciones. Y estábamos, tal como señalaba el presidente, nosotros vamos a aprovechar, no es una iniciativa nuestra, porque nosotros no tenemos iniciativa para materias que involucren gasto fiscal, pero por lo menos durante la discusión de la ley de presupuesto, efectivamente, la idea es posibilitar que los fondos que hoy día tienen destinados los gobiernos regionales, el 2% del deporte o el 2% a cultura, efectivamente puede ser también a ciencia. Porque, mire, a mí me tocó la experiencia de jóvenes estudiantes de un liceo de Playa Ancha que estuvieron dentro de los 5 mejores del mundo en robótica, presidente, y tuvimos que hacer, de verdad, casi una colecta para juntar los recursos para que pudieran ir. De hecho, algunos chiquillos tuvieron que quedarse abajo del avión porque no alcanzó para todo. O sea, eso no puede ocurrir. Y los chiquillos del Liceo Playa Ancha ya han hecho el logro, lo han podido consolidar durante ya 3 o 4 años consecutivos de llegar a las finales. Entonces yo, presidente, creo que es fundamental, siguiendo el ejemplo de Matilda y los niños del Liceo de Playa Ancha, que finalmente logremos un cambio normativo. Gracias, senador. Senadora Rincón. Bueno, yo quiero partir por agradecer a mis colegas, al presidente de la comisión y el resto en que hayan estado dispuestos, apenas planteamos la posibilidad de invitar a Matilda y a los profesores Julián Parra y Freddy Segura a que estuvieran hoy día en la comisión. Y quiero agradecerlo porque nuestras agendas son súper intensas, tenemos un proyecto bien importante que discutir, pero hacer espacio a esto abre mundos y abre posibilidades. Yo me enteré de este premio por la prensa local. Rápidamente contactamos al profesor, a Matilda, nos reunimos con ellos en Cauquenes, no había tenido el placer de estar con Julián, pero hoy día la recibimos acá, y conversamos, presidente, justamente del tema del financiamiento. Y yo les dije que era muy importante que vinieran a esta comisión, uno, por el contenido de la comisión misma, pero dos, porque usted era parte, igual que yo, de la comisión mixta de presupuesto. No sé si algún otro está en la comisión mixta, pero igual la ayudan. ¿Usted también? Felipe está en la comisión. Y esto que les pasa a ellos en ciencia y tecnología, también, y tiene que ver con lo que acaba de relatar el senador Chaguán, presidente, también pasa con todas las competencias, en todos los ámbitos, sobre todo en las deportivas. En ciencias queda de manifiesto, ¿no es cierto?, que puede haber platas o recursos, el X% pero no hay financiamiento regional para las competencias. Y creo que esa es una falencia, porque no hay mejor motor para motivar a los talentos en las distintas especialidades que poder participar en los eventos nacionales e internacionales. Y lamentablemente los presupuestos de los gobiernos regionales no tienen esa posibilidad. No pueden los consejeros y el gobernador o gobernadora plantear esto como una posibilidad. Y lo que tienen que hacer es convenios con instituciones en el ámbito del deporte para financiar, y ellos verán cómo lo financian después. Pero creo que tenemos que tener una línea, y debiéramos plantearlo en la discusión presupuestaria, que habilite esto, presidente. Y lo habíamos hablado con el profesor cuando estuvimos allá. Generemos el espacio de la comisión para que ustedes lo planteen. No es un tema nuestro, es un tema de la comunidad. Y yo no le tuve ni que decir, y usted rápidamente agarró el tema de ver en la discusión presupuestaria que esto sea una posibilidad, pero no solo con que destinen financiamiento a programas o proyectos, sino que también se pueda destinar financiamiento a participar en los torneos internacionales que para Chile, para nuestros territorios son tan importantes. Y la otra petición, presidente, que ya la he conversado con la gente del equipo, es que Matilda pueda ser parte de los expositores en el Congreso Jóvenes del Futuro, porque la verdad es que un premio como este no es cualquier premio, y creo que debiera ser parte de los que puedan
intervenir en este espacio, no necesariamente viniendo presencialmente al encuentro, que nosotros no tendríamos problema y sé que usted también lo haría, de traerla, pero al menos que pueda conectarse vía digital para que esté en ese encuentro, que es un espacio de verdad importante para la Comisión, para el Senado de la República. Así que eso, solo agradecer, reiterar nuestro compromiso y una vez más felicitar el talento y el esfuerzo. Muchas gracias, estamos todos en línea. Senador Cucoque. No, solo, presidente, felicitar primero, creo que el ejemplo de la ejemplaridad, ¿verdad?, de pronto ir y ganar en una cosa que pudiese parecer impensada o en una instancia internacional hacia los pares, es muy importante. Tiene que ver también mucho con toda la discusión que nosotros hemos dado respecto de educación, y precisamente en este tipo de cosas el efecto par es que se manifiesta también. Se está en una instancia de excelencia, logrando resultados de excelencia y de una manera prácticamente impensada. Entonces, resulta algo paradojal que falten los recursos. Acá se dice, mire, con el 2% de cultura, que está mezclado además con el 2% de deporte, el 2% de seguridad, y a veces sobran proyectos en unas materias, sobre todo en seguridad últimamente, porque es un tema que lamentablemente nosotros hoy día tenemos un problema como país, dejan fuera otras iniciativas. Yo buscaría la manera, y ahí creo que ustedes, estando en la Comisión de Presupuesto mixta, pueden ayudar, de que efectivamente nosotros tuviésemos mecanismos precisamente para que personas que van a este tipo de instancias pudiesen hacerlo de la mejor manera posible sin tener que pasar pellejería, porque al final, que este ejemplo llegue al Maule, llegue a Cauquenes, lo vean otros niños que están más abajo, también marca un camino, y marca un camino también de posibilidad, marca un camino de cosas que se pueden hacer a futuro. Así que yo felicito a Julián Parra, Freddy Segura y a Matilda particularmente por este logro, y ojalá que sean muchos los que miren el ejemplo y que en adelante también continúen por ese camino. Gracias. Presidente, ¿podemos plantear un proyecto de acuerdo para solicitar esto formalmente en la inclusión de la discusión presupuestaria? Sí, podemos hacerlo. Sí, ¿Ya? lo hacemos. Voy a pedir que lo preparen. Perfecto. Le ofrezco la palabra, no sé, Matilda o el profesor, algún comentario. Me gusta. ¿O cuál es el efecto práctico? O sea, como para pensar un poquito como Matilda. Pero la palabra, don Sergio. Si me lo permite. Don Sergio Vitar. Matilda, ¿qué piensas hacer después? ¿Cómo continúas? Bueno, en el fondo voy a responder las dos preguntas en una, que a mí me gustaría continuar esta investigación, siempre y cuando la universidad pueda abrir las puertas para seguir, porque ya en el liceo ya no podemos continuar con esto, porque como dijo mi profesora, no tenemos el nivel de bioseguridad número 3 para trabajar con bacterias multiresistentes. Estas son probadas solamente por cepa de laboratorio, pero lo que nos gustaría hacer es que, si después podemos probarlo, es en parches contra, por ejemplo, el Staphylococcus crea infecciones en la piel. Entonces, una persona que, por ejemplo, está hospitalizada por una enfermedad muy grave como la leucemia, se pega a una bacteria de estas que son intrahospitalarias, se podría aplicar el parche directamente en la herida, donde tiene la bacteria, y que tuviera mucho mejor alcance. Entonces, ya esta potenciación, que es mejor que un antibiótico, además aplicada en el lugar justo donde está la infección, sería una mucho mejor potenciación. Y después me gustaría estudiar, bueno, en la Universidad de Chile, mi sueño, estudiar ingeniería en biotecnología. Pero bueno, eso igual hay que verlo porque como soy de un pueblo chico, igual pagar a la universidad... Pero con corazón grande. Todo mismo de dónde uno se queda y todo, es difícil, sí. Ok, muchas gracias, le agradezco mucho la presentación, nos dejó a todos reflexivos, digamos, y esto también inspirados, reflexivos positivamente, no negativamente, como dice el profesor, se puede, y más allá de los obstáculos que surjan, y quedan en todo caso los planteamientos respecto de proyecto de acuerdo que está vinculado a la ley de presupuesto. A veces podemos incluir algo que tenga por objeto precisamente fomentar este tipo de actividades. Y aprovechamos que llegó la ministra de Ciencia porque la tenga anotada en todas sus preocupaciones, digamos, a la estudiante. Digamos, Presidente, ¿y podríamos sacar una foto con todos los miembros del Consejo para que ellos puedan liberarlos a ellos que tienen que volver a Cauquenes? Sí, ¿Sí? saquemos una foto, vamos a hacer una excepción. Se suspende por 1 minuto la sesión. Recording stopped.
¿Se reanuda la sesión? Sí, vamos a empezar. Recording in progress. La secretaria va a dar una cuenta agregada. Gracias, presidente. Corresponde informar a la comisión que ha sido remitido por el Senado para su estudio el proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Este es un proyecto iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, se dio cuenta en la sala el 9 de julio e inicia su tramitación acá en la comisión. También hay dos oficios de la Comisión de Régimen Interior. Con el primero, informa que acordó acceder a lo solicitado en el sentido de autorizar el uso del Salón de los Presidentes del edificio del Senado para la primera Escuela de Invierno de Estudios Futuros, patrocinada por la Comisión de Desafío al Futuro. Y por otro lado, también acordó autorizar el financiamiento para la visita y la sesión que celebrará la Comisión en el Observatorio Paranal los días 8 y 9 de agosto. Y finalmente una solicitud de patrocinio del director ejecutivo de Chile Digital, señor Carlos Vargas, para el Encuentro Mundial Escolar sobre el cuidado de los océanos, cambio climático, sustentabilidad y eficiencia energética, gestión de riesgo de desastres, patrimonio y ciudadanía. Es una actividad que se está realizando a partir de marzo y se extiende hasta octubre y se realizaría en la región metropolitana, en las regiones de Valparaíso y de Maule. Muchas gracias. Damos cuenta y vamos a resolver en su momento lo del patrocinio que se ha solicitado. Porque tenga todos los antecedentes, por favor. Senador Chaguán. Muy breve, presidente. Simplemente para cuando se reinicie la discusión sobre la protección del genoma humano, poder invitar al doctor Manuel Santos, que participó activamente en la tramitación de la ley 20.120 y pueda ser considerado una vez que se reinicie esa discusión. Gracias, presidente. Gracias, senador. Así lo haremos, digamos. Entiendo que, no sé si la misma ministra nos puede explicar, el tema del genoma humano, la mesa adicionalmente ha ido avanzando. Había una fecha que más o menos estamos en los términos, pero entiendo que han ido avanzando bastante en esa lógica. Así, le doy la palabra para eso y después vamos a iniciar inmediatamente respecto del tema segundo de la tabla. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la mesa ha estado avanzando. Todavía no terminan. De hecho, no sé, no veo la maca, pero ahí está la maca. Les quedaban alrededor de dos sesiones más de discusión antes de poder cerrar, ¿no? La discusión técnica. Eso. Entonces, han seguido avanzando. Es técnicamente complejo, pero ahí hay un grupo científico bien comprometido con sí, avanzar. Así me lo han explicado. O sea, sí. Estamos en las 2 sesiones más para poder avanzar. Ya podemos avanzar, senador Chaguán, con su solicitud. Ok, nos corresponde entonces continuar la discusión en particular del proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basado en conocimiento y modifica la ley 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en los términos que indica con urgencia calificada de suma. Tal como recordaremos, en las sesiones anteriores hay un conjunto amplio de indicaciones. En particular, hubo una solicitud que se planteó que en la comisión fue aceptada en cuanto a que pudiéramos diferenciar los temas a votar entre aquellos que hay un acuerdo relevante, aquellos que hay una discrepancia y aquellos que eventualmente no son admisibles, digamos, verlo en su mérito, porque estamos todos tratando de que este proyecto, digamos, tenga un buen desarrollo. Así que le ofrezco la palabra a la ministra para que nos pueda explicar un poco los avances que se han hecho y ver cuál es su propuesta y cómo seguimos en la votación misma. Muchas gracias, senador. Aprovecho de agradecer también a los asesores de los demás senadores que estuvieron súper disponibles para trabajar el contenido del proyecto. Se reunieron, entiendo, varias veces las últimas 2 semanas con los equipos por el lado del Ejecutivo. Estábamos desde Economía, también desde la SECPRES y desde el Ministerio del Interior y sus asesores. Lograron avanzar hasta el artículo 3, esto es la indicación número 17, donde tenemos acuerdo a nivel de los asesores y una propuesta, en algunos casos, de redacciones nuevas, en otros casos de aprobación o de rechazo de las indicaciones presentadas.
Yo quisiera decir y proponer, por supuesto, si a ustedes les parece bien, continuar con esta metodología de trabajo, porque la verdad es que se logró avanzar bien y los puntos de discrepancia, y me corrigen la Paloma o la Maca, no hubo ni uno que no se pudiera resolver. Incluso en aquellos que eran más complejos se logró llegar a una redacción de acuerdo entre los asesores, y eso nos dejaría básicamente para discusión ya más en profundidad, creo, el artículo relacionado con la composición del Consejo, que sí tiene un cariz más político y donde podríamos en una sesión siguiente traer distintas alternativas o al menos una discusión ya hecha por parte de los asesores. Entonces, si a la Comisión le parece bien, desde el Ejecutivo estaríamos súper disponibles y felices de poder continuar la tramitación de esta manera, con trabajo entre sesiones, entre los asesores y llegar con artículos ya acordados a la Comisión para poder votarlos de manera rápida. Claro, ustedes lo que proponen es, ya que había un avance relevante, mantener el equipo de trabajo. Exacto. Y poder votarlo todo junto una vez que tengan el resultado, o prefieren ir avanzando por parte, porque eso también es bien relevante para efecto de nuestro esfuerzo. Yo creo que es posible votar por parte. Yo creo que en la forma en cómo han ido avanzando es posible tener la discusión en particular, porque hasta ahora, la votación en particular, porque hasta ahora no hemos llegado al punto que requiere de una discusión más profunda, que es la composición. Por lo tanto, al menos hasta la indicación número 17 tenemos acuerdo entre todos los asesores, eso es el artículo 3, son artículos largos, así que no es poca cosa. Y si la Comisión está disponible a avanzar con votación, nosotros no tenemos ningún problema. Ya, podríamos avanzar en esa línea entonces para ir avanzando en la tramitación. Vamos, secretario, entonces. Todos tienen el informe comparado, lo tienen ahí en su vista. Vamos entonces. Claro, este comparado tiene una particularidad. Tiene 4 columnas. La tercera columna es una indicación presentada por el senador Chaguán, que tiene carácter de indicación sustitutiva de la totalidad del proyecto. Entonces, para efecto de una mejor comprensión de las indicaciones en cuanto a qué materia está formulada, quedó mejor que tuviera su propia célula. Sí. Dicho lo anterior, a esta Secretaría le corresponde hacer presente que es una indicación inadmisible, porque al proponer reemplazar la totalidad del proyecto por otro, indudablemente está abordando materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. A ver, así es, efectivamente. Yo estuve revisando la indicación, lo conversamos con el senador Chaguán en su momento también. Yo entiendo que esta es la voluntad, digamos, que al senador le gustaría que fuera como proyecto, siempre con eso lo cual se reconoce que para que pudiéramos discutirlo requeriría el patrocinio del Ejecutivo. El Ejecutivo ha optado por una línea distinta, pero que es perfectamente legítima en cuanto a seguir el planteamiento original y en ese contexto poder hacer la discusión. Así que yo como presidente de la comisión lo declararía inadmisible, porque no es que, insisto, no es que esto sea bueno o malo, lo que pasa es que para que sea una indicación admisible tiene que tener constitucionalmente la acción que lo haga constitucional, y eso es lo que no ocurre en este caso, porque genera instituciones que nuestra Constitución reserva para este efecto a la iniciativa del Presidente de la República. Así que declarar inadmisible, le ofrezco la palabra al senador Chaguán. Presidente, señalar que esta indicación es producto del trabajo colectivo de los cerca de 80 especialistas que estuvieron trabajando con la Comisión en un esfuerzo que lideró en su parte técnica el ex senador y ex ministro de Estado y paisano mío, y Sergio Vitar, y también las 12 subcomisiones técnicas lideradas por Paola Aceituno y Paula Solar, y el esfuerzo de ese trabajo colectivo. Nosotros reconocemos que esta norma es inadmisible, es una alternativa, fue la propuesta inicial con la que fuimos al Ejecutivo para convencer que pudiera iniciarse un proyecto de esta naturaleza, y está recogido ese espíritu en el mensaje. Yo le pediría
habiéndose declarado inadmisible, al menos que pudiera mantenerse, digamos, para su visualización cuando vayamos avanzando en el proyecto, porque hay ideas que pueden ser interesantes desde el punto de vista de aporte, pensando básicamente que fue el trabajo colectivo de 80 especialistas que estuvieron trabajando sobre la materia, reconociendo que era admisible y, por supuesto, haciéndonos eco de aquello. Ok, me parece bien. Hay muchas de las ideas que están ahí que se plantean de otra manera o algunas se toman respecto a distintas indicaciones, pero para efecto de la tramitación queda constancia de aquello y se declara inadmisible. Vamos a continuación a la segunda. La segunda indicación. Respecto de esto, ministro, yo le pido que de cada indicación usted haga el planteamiento del grupo de asesores para estos efectos. La segunda indicación presentada por el senador señor Coloma es para anteponer el siguiente artículo nuevo. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto establecer un marco institucional y estratégico para la promoción del desarrollo sostenible y la prospectiva en Chile, dirigido a integrar estos principios en todas las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones de los órganos de la Administración del Estado y de las autoridades nacionales, regionales y locales. Según la Secretaría, esta indicación no tiene problema de admisibilidad, lo entendemos como una introducción que ilustra el sentido de la ley. Muchas gracias. Ministra. Efectivamente, los asesores revisaron la indicación, hubo consenso en que aportaba darle como un marco inicial al proyecto de ley. La sugerencia que hicieron fue de eliminar la palabra todas de la redacción, en lugar de decir estos principios, dirigido a integrar estos principios en todas las políticas públicas y en los procesos de toma de decisión, eliminar todas y que queden las, entendiendo que este es un consejo que va a ir creciendo progresivamente y por lo tanto la obligación de abarcar todas las políticas públicas podía ser un poco difícil de cumplir, sobre todo en su primera etapa de implementación. Pero fuera de esa palabra en particular, existe acuerdo en aprobarla y de hecho aporta mucho al proyecto de ley. Así que... Muchas gracias. Esto es lo que busca definir el marco general, subjetivo, dentro del cual se define la institucionalidad, los programas, los roles necesarios para conseguir ese objetivo. Y tiene razón, me parece que eliminar la palabra todas es mejor, digamos, porque si no uno establecería un mandato que obviamente puede exceder, sobre todo en esta primera etapa, a lo que realmente es posible. Así que ofrezco la palabra respecto de esta indicación, ofrezco la palabra, senador Urcoque. También me sobra, perdón, presidente, aunque yo creo que puede ser adecuado, pero nuevamente me parece que abunda o sobreabunda la palabra estratégico, por ejemplo. Creo que no varía mucho cuando se dice la presente ley tiene por objeto establecer un marco institucional y estratégico para la promoción del desarrollo sostenible y la perspectiva en Chile dirigido a integrar estos principios en las políticas públicas, para eliminar el todas, y en los procesos de toma de decisiones. ¿Cuál sería la razón de que estuviera estratégico versus que no esté estratégico, dado que luego sí hablamos de la promoción del desarrollo sostenible y la perspectiva que por naturaleza sí es estratégica? Mira, la filosofía puede discutirse que la clave en este nuevo esquema es la estrategia. Es un poco el tema, no solamente que haga una institucionalidad, sino que tener claro que lo que puede hacer la diferencia respecto de un tipo de instituciones que se crea es la naturaleza estratégica que tiene. ¿Te fijas? Yo no sé si esto puede redundar o no, pero ¿cómo podría uno definir qué es esta búsqueda de la perspectiva de desarrollo sostenible? En general, una estrategia de país. Esa es como la filosofía final y por eso que está la palabra esa con la relevancia del caso. Ministra. Solo por complementar, presidente, el proyecto de ley se estructura en tres capas, la estratégica, la de política pública y la de implementación. Y es por eso que para nosotros enmarcar desde el primer artículo que esta institucionalidad se refiere a la capa estratégica más que a la de política, que está más asociada a la implementación en cada periodo de gobierno, creemos que aporta a la comprensión del proyecto. Ok. ¿Si le parece, senador, no tiene ocasión? No, sí, lo que me pasa, presidente, respecto a lo que ya se ha conversado acá mismo, es que cuando se adjetiva demasiado una definición, finalmente uno no tiene idea más a qué se termina refiriendo, es poco específica.
¿se fija? Entonces, bueno, sí, no me conforma del todo. Puede caber, como pueden caber muchos más adjetivos, pero me parece que si uno se lo explicara a un niño chico, esto es un conjunto de palabras que suenan todas bonitas, pero que dicen poco. Pero si usted lee vamos a hacer cargo, si usted lee el conjunto del proyecto, dicen harto, digamos, claro. Si uno, cualquier proyecto de ley, digamos, descuartizado es difícil, Sí, digamos. sin embargo, tratándose del artículo primero, que lo que busca es finalmente enmarcar la ley y darle a entender un poco el sentido general que ésta tiene, me parece que cumple débilmente con ese objetivo. Gracias, presidente. Bueno, si le parece, en votación, si le parece, Por unanimidad. Con esa modificación. aprobaríamos borrar la palabra todas, como está explicado. Perfecto. No sé, lo entiendo. Vamos al segundo. Pasamos. No, ahora viene eso. Es un tema que es interesante discutirlo. Vamos a la siguiente. Pasamos al artículo primero, referido a la Estrategia Nacional de Futuro y Desarrollo. La disposición establece que existirá una Estrategia Nacional de Futuro y Desarrollo. En adelante, la estrategia que abordará con horizonte de largo plazo, visión sistemática, los desafíos y oportunidades de desarrollo sostenible y continúa. La indicación 3 del honorable senador señor Coloma es para reemplazar la palabra horizonte por prospectiva. Se ofrece la palabra. Senador Chaguán. Presidente, para apoyar la indicación, creo que es importante entender que la prospectiva, como hemos dicho reiteradamente, no es una retórica del futuro, sino que es una ciencia que requiere método. Y por eso yo soy partidario de que incorporar justamente esa palabra como un verbo rector de la incorporación de esa nueva ciencia justamente al servicio de generar políticas de largo plazo. Por tanto, yo soy partidario justamente de esa precisión. Ofrezco la palabra. Esto, entendámoslo bien, prospectiva es una palabra distinta de la tradicional. Yo tengo harta duda respecto del concepto final. Ahora, mirando y estudiando el tema, efectivamente es algo que se ha ido incorporando en el lenguaje y que tiene una explicación bastante más profunda de lo que yo mismo imaginé de la primera lectura, porque prospectiva uno hubiera imaginado la búsqueda de petróleo, una cosa más física, pero no sé si tiene ahí la definición, secretario, para acompañarlo. Senador, denme un segundo, mientras buscamos la definición. En esa misma línea, yo creo que la palabra es bien provocadora o es bien evocadora, y por eso, por su intermedio, preguntarle a la ministra si en qué se utiliza, o está Sergio también. Yo creo que es una apuesta arriesgada, pero hay que hacerla. O sea, si eso le da un contenido, y creo que este proyecto, esta institucionalidad tiene de futuro, tiene de perspectiva. Pero es bueno darle ese contenido. No sé si la ministra lo compara o Sergio lo asimila, por qué le pusimos, por qué viene con esta definición. A ver, voy a hacerme cargo brevemente. La OCDE, que no es la institución que más me apasiona, pero para estos efectos puede servir, está definida más bien recientemente como la prospectiva. Consiste en alternativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. O sea, se dan cuenta de algo bien conceptualmente diferente, distinto, y eso es y yo comparto con ustedes, no, es provocativo, digamos, pero es parte de lo que yo entiendo, lo que buscaba precisamente los que inspiraron este proyecto al momento de plantearlo. Le voy a hablar a la ministra y después el senador Cuscoqui. Gracias, señor presidente. Efectivamente, esto se discutió y lo analizamos en profundidad con el Ejecutivo, y el incorporar
la palabra prospectiva en lugar de horizonte trae al proyecto de ley también toda la técnica asociada a la prospectiva. Y eso, al igual que el artículo 1, le entrega un marco de trabajo bien específico. No es cualquier actividad de futuro, sino que aquella que se enmarca en una técnica específica que es la de la prospectiva. Y de hecho, la recomendación y en la lógica de sacar adjetivos también es eliminar no solo horizonte, sino que horizonte de largo plazo y reemplazarlo por prospectiva para que no quede prospectiva de largo plazo, que sería evidentemente redundante. Muchas gracias. Senador Cuscoque. Presidente, propongo eliminar desde abordará o eliminar con horizonte de largo plazo y visión sistémica los desafíos. Eso es la prospectiva, eso está en el artículo 1. Mantener oportunidades de desarrollo sostenible basado en conocimiento para el país y sus regiones y a partir de ahí eliminar con el objetivo de orientar las políticas públicas del Estado. Eso ya está en el artículo 1, acá se repite. Que impulsen y fomenten el desarrollo productivo y la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que eso me parece que está bien. Pero creo que esto está excesivamente repetitivo respecto al artículo 1. Se entiende igual que diga Estrategia Nacional de Futuro y Desarrollo. Existirá una Estrategia Nacional de Futuro y Desarrollo en adelante, la estrategia que abordará las oportunidades de desarrollo sostenible basado en conocimiento para el país y sus regiones que impulsen y fomenten el desarrollo productivo, la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 17 palabras de más, a juicio mío, que se repiten. Entre ellas prospectiva. ¿Ah? Entre ellas prospectiva. Porque está en el artículo 1, pues, presidente. Porque podemos estar repitiendo, iterando en todos los artículos que vienen hacia adelante prospectiva, estrategia, sostenible, horizontes, que son todas cosas importantes para este trabajo, pero hacen que el proyecto quede excesivamente repetitivo. Acá cuando se dice con horizonte de largo plazo y visión sistémica de los detalles, eso es exactamente, prácticamente la definición de prospectiva. O cuando se dice con objetivo de orientar las políticas públicas para el Estado, que está en el artículo 1, donde el agregado, todas las políticas públicas, se sacó el todas, ¿verdad? Pero están las políticas públicas, o sea, las políticas públicas ya están, y estamos volviendo a repetir las políticas públicas en el artículo que queda el actual 2, que es el antiguo 1. Eso haría yo. Pero esa es una propuesta, presidente. Es una propuesta. Gracias. Le ofrezco la palabra respecto, ministro. Gracias, señor presidente. Nosotros vemos una diferencia entre el artículo 1 aprobado recién por la indicación y este que debiese pasar a ser 1 bis u otro número, para no confundirnos. En el sentido de que el primero le entrega un marco, pero este artículo en particular se refiere a un objeto concreto, que es la estrategia. Entonces, el primero da el marco de la institucionalidad, este se refiere específicamente a la estrategia, que es un instrumento que está regulado dentro del proyecto de ley. Ahora, coincidiendo con el senador de que se pueda alivianar el texto, nosotros propusimos, o los asesores propusieron eliminar de largo plazo, podría también eliminarse y de visión sistémica de los desafíos y oportunidades, entendiendo que eso está contenido dentro de la palabra prospectiva. Distinto respecto de el que este instrumento orienta las políticas públicas de desarrollo productivo y ciencia y tecnología, porque esa es la función del instrumento. Senador Durresti. Presidente, estando de acuerdo absoluto con lo que dice la ministra, yo lo que sugiero es alguna técnica que usamos al menos en Constitución y que hoy día la utilizamos doblemente a propósito que terminamos el extenso proyecto de notarios conservadores y archiveros, que es una cosa muy farragosa, autorizar a la Secretaría que nos mandatar, que nos ayude en la línea que dice la ministra, a veces por tus 17 palabras quizás son 12, pero que sea coherente, porque a veces en esta discusión uno no lo ve sistémicamente. Aprobemos con las indicaciones, con las observaciones, mandatamos a la Secretaría que nos ayude a una redacción más limpia, más de desarrollo, y vamos votando los grandes bloques o votando derechamente en contra, cosas en que no estamos de acuerdo. Pero yo comparto la opinión del senador Cuscoque, que trata de no ser redundante, no ser adjetivo. La ministra lo precisó entre lo que es la definición, la estrategia, y mandatar a la Secretaría que nos ayude a corregirlo y
Yo, en esa línea, yo propongo hacer estas aprobaciones, porque creo que hay que ir avanzando al referéndum, digamos, sujeto a una revisión de la Secretaría con el Ministerio, y a ver si se puede ir haciendo un conceptos más precisos y a veces no redundantes. Ahora, igual a mí me parece que la propuesta respecto de esto que se hace en cuanto a sacar la palabra a largo plazo y sacar Visión sistémica. el tema ayuda. Y ayuda. Entonces, si le parece, aprobémoslo con esos dos cambios, sin perjuicio de lo cual la Secretaría de la próxima sesión, para la próxima sesión, nos puede sugerir alguna corrección de estilo, pero que yo también tomo lo del senador Coco, que yo lo entiendo, tratando de no ser exuberante en los adjetivos, digamos, porque a veces eso, farragoso, que a veces en vez de facilitar la lectura, la complejiza y la hace menos fácil. Y creo que estos proyectos necesitan ser fácilmente comprensivos. Entonces, a veces lo aprobamos con esa mención que se plantea. Ex senador Vitar, invitado especial a esta sesión. Quiero hacer una observación para que puede servir para las próximas discusiones de los distintos artículos. En yo creo que la palabra sistema debe estar, porque aquí hay una interacción de procesos complejos que no es solamente una línea o dos ejes estratégicos, hay interacción de fenómenos complejísimos. Entonces el concepto de sistema debe estar. Están todos los análisis de futuro y los análisis de propuestas que están haciéndose a nivel mundial. Si quieren poner perspectiva para vincularlo, como decía el presidente, a la idea de una ciencia de la perspectiva, creo que más específico es el tema metodología, que es ciencia. Seguir ciertas metodologías científicas que ayuden a analizar los temas de la incertidumbre y la complejidad. Y lo otro que quiero decir es que, quiero leerlo de nuevo, pero les transmito mi inquietud. Acá se habla de una institución que va a definir una estrategia y que el presidente la va a publicar. Yo creo que hay ahí un concepto que no es el que discutimos en la comisión. Esta es un órgano transversal que además más adelante hay que ver cómo interacciona con el Parlamento, pero no es el organismo que define la estrategia. La estrategia es una decisión política que toma un gobierno. Salvo que queramos transformar esto en un organismo del gobierno. O lo que habíamos pensado, como en los países que están más avanzados, son organismos que analizan y exploran horizontes, proponen elementos de una estrategia para que el gobierno tome la decisión. Mañana puede haber otro gobierno. Entonces, o el gobierno puede tomar otra decisión. Por ejemplo, en el caso pone la estrategia, define el proyecto, hágase la transmisión eléctrica desde Antofagasta hasta Santiago. Y el gobierno puede decir que hay otro proyecto estratégico, distinto, pero lo que hace este Consejo ilumina. Entonces, yo veo que aquí hay una confusión. ¿Es esto un nuevo Ministerio de Planificación y por lo tanto depende del gobierno y elabora la estrategia y se la propone al gobierno y eventualmente la implementa? ¿O es un órgano que además va a consultar a la ciudadanía, va a hacer participación y va a sugerirle al gobierno, como le va a sugerir al Parlamento, como le va a sugerir a las universidades, y emite cada 4 años un informe que despeje las posibilidades? Pero la decisión de por dónde se camina es una decisión del gobierno. El gobierno define una estrategia. Ahora, alguno podrá decir esto va a significar duplicar. Puede ser. En el caso finlandés hay una serie de estudios y el Congreso tiene los de él y hay una oficina a nivel del primer ministro que analiza y propone y decide. ¿Pero quién decide? El presidente. Entonces, yo quiero que ustedes definan si acaso esta comisión, con una composición como la que tiene y con un rol también del Parlamento, va a proponer la estrategia que debe seguir el gobierno, o vamos a redactar de un modo que el gobierno pueda recibirlo y él puede opinar sobre ella, pero no tiene por qué el gobierno someterse a lo que diga este Consejo.
Yo quiero hacer un pequeño comentario antes de varias palabras. Yo creo que esto hay que verlo en función de dos artículos adicionales. En primer lugar, el inciso siguiente, que plantea quién elabora la estrategia. Y ahí está el Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo. Y si usted hace referencia al artículo que estamos votando, digamos, el objetivo es orientar, no es, digamos, implementar, es orientar. Después la estrategia es elaborada por el Consejo. Y el artículo 3º, si usted lo puede ver, está el objeto del Consejo. Y ahí está asesorar estratégicamente a través del análisis multidisciplinario los cambios para el desarrollo sostenible. Entonces, a mí me parece que, claro, uno siempre puede reflexionar, porque aquí hay una definición correcta en cuanto, mire, aquí tenemos un tema no de la inmediatez o la emocionalidad, propio de todas las definiciones políticas modernas. Yo sé una cosa que encuentro que tenemos un problema severo a nivel planetario, a nivel chileno, es que hoy día, por el ecosistema en que estamos envueltos, todo tiene que ver con la inmediatez y con la emocionalidad. Entonces, los países no funcionan con emocional e inmediatamente respecto de otro. Entonces, aquí lo que se busca relevar es alguien o algo que se reflexione en el largo plazo, que vaya más allá de lo que un gobierno cualquiera puede plantear y que a lo menos nos digan. Nosotros hay tuve ocasión de recibir aquí en esta comisión al representante de lo que hace el gobierno inglés en esta materia, digamos, que tiene una intencionalidad más robusta. ¿Y qué es lo que hacen ellos básicamente? Definen, mire, aquí a largo plazo nosotros deberíamos procurar hacer esto, por estos datos, por estos antecedentes, y si ocurre esto, estas son las alternativas, incluso ellos lo plantean, y también se puede hacer en Chile, alternativas, no tiene por qué ser un solo camino, no pueden decir, mire, si pasa esto, va a ocurrir. Quiero decir, por ejemplo, perdón que voy a extender un poco en esta materia, que ellos tenían, me decía, dentro de las perspectivas de futuro que ellos planteaban que podía ocurrir en una eventual pandemia, hicieron todo un desarrollo de qué pasaba en caso de pandemia. Esto lo hicieron hace muchos años atrás. Como no hubo pandemia o no había habido pandemia, todo eso quedó escrito, establecido, con cursos de acción en caso de que ocurrieran. Bueno, es aquí que ocurrió y ellos no tuvieron que empezar a pensar, sino que había una oficina que había dicho, mire, esto puede ocurrir. Lo mismo nos explicaron, digamos, respecto de cambio de curso de los ríos que podía ocurrir también eso es tener alguien que se preocupe del largo plazo, más allá de las contingencias, y que puedan plantear alternativas de cursos de acción al gobierno que corresponda. Si esto no es un nuevo ministerio, esto no es una nueva forma de gobernar, no, es una forma de orientar a que el detente el poder en un momento determinado con las normas constitucionales, de que hay cosas que se pueden haber reflexionado antes, que se puede haber visto los pros, los contras, o hacia dónde deberían ser las vocaciones de los países. Esa es la filosofía que yo entiendo es lo que busca este proyecto y las indicaciones están pensadas en eso, en ese objeto, y porque creo que es lo que de alguna manera tiene sentido de hacer, que es un cambio respecto de lo que hoy día hacemos. Usted plantea respecto del Ministerio de Desarrollo Social, pero las funciones de desarrollo social hoy día son prácticas, son distintas y están mucho más preocupados de tener cosas que son muy relevantes, digamos, cómo evoluciona la línea de la pobreza, cómo funciona la rentabilidad social de determinados proyectos que son muy específicos, digamos, en particular, o cómo se construye mejor un registro social de hogares. No digo que no sea, es muy importante, es clave, pero es distinto de decir, mire, los países deberían enfrentar o tener políticas para estas cosas que pueden ocurrir o que van a ocurrir. Esa es la filosofía que yo veo que es la que tiene que ver con la arquitectura de este proyecto. Me pidió la palabra el senador Cruzcoque y la ministra. Sí, el senador Durresti y después Sí, yo habiendo estado en el primer año de la legislatura que nos correspondió trabajando también este proyecto, y viniendo también de la experiencia de haber pasado de un Consejo Nacional de la Cultura que me tocó presidir en su momento a un Ministerio de Cultura, un proyecto que impulsó el presidente Piñera, que después se llevó adelante con la presidenta Bachelet,
la generación de consejos que no tienen capacidades resolutivas en serio, al final termina en asuntos que terminan siendo meramente nominales. Yo recuerdo la política quinquenal de cultura que obligaba no solamente al Consejo Nacional de Cultura, sino que obligaba a la DIVAM, obligaba al Consejo de Monumentos Nacionales, obligaba a otras reparticiones como la Dirección de Arquitectura del MOP respecto de distintos planes que se hacían en materia patrimonial, en materia cultural, etcétera. Pasó recientemente, y esto también lo sabe Alfonso, porque estaba también muy metido en los temas culturales, con la política del libro, que estuvo detenida durante más de 4 años, porque es una política que se debe llevar adelante, que la define un consejo, pero que en la práctica, y eso es lo que sucedía finalmente, si es que esto no tenía músculo ministerial, o si no pasaba por la voluntad del propio ministro, y ojalá del presidente de la República, en un asunto que también es tan relevante como la perspectiva en términos de hacia dónde vamos a enfocar nosotros nuestro desarrollo sustentable, qué sé yo, la falta de logística, de puertos, de caminos, de vías, de minerales estratégicos, anda a saber tú, todo lo que signifique desarrollo en serio, músculo para el país. Si es que esto... Yo creo que la manera más fácil que tiene la burocracia en general de enredar las cosas y que las cosas no pasen es hacer declaraciones infinitas, y que tengamos finalmente muchas declarativas de lo que son las estrategias, pero pocas formas de llevarlo a cabo de manera más efectiva. Y me sucede un poco, mirando el proyecto en términos generales, que me parece que lo encuentro un proyecto fastuoso, farragoso, como se dice, pero con una capacidad ejecutiva que yo pongo en discusión, habiendo tenido estas discusiones en materia institucionales o de arreglos institucionales, de funcionamiento institucional, anteriormente. Los nombramientos de consejos, ¿verdad?, la creación de consejos, a quién le cabe qué, a quiénes nos faltan. Mientras más grandes los consejos son más difíciles de que tomen alguna decisión. Entonces tú finalmente lo que tienes es una reunión eventual con el presidente de la República una vez al año, pero si esto no tiene dientes, y por eso que yo era también más partidario de que esto estuviera del ladito del presidente de la República, que fuera una oficina del presidente de la República, que fuera chico pero más relevante. Me parece que nos vamos a ir en una cantidad de definiciones que van a dejar a todo el mundo conforme, donde nos vamos a aplaudir entre quienes las hemos creado, pero que va a tener poca capacidad de sacar cosas efectivamente adelante, sobre todo cuando se plantea que esto va a tener un alcance tan transversal en todas las políticas públicas, que digan relación con... Ahora no son todas porque lo acabamos de sacar, por suerte, eso va a cooperar yo creo que mucho el presidente. Pero bueno, de a poco. Pero yo soy más partidario de hacer algo más pequeño, más poderoso, más cercano a quien toma las decisiones de poder, más ejecutivo, más fácil y que tenga ciertas misiones más acotadas. Porque si no, lo que termina pasando es que se sobreburocratiza y se termina avanzando poco. Hablo solo de esa experiencia que nos costó además 3-4 años sacar adelante, con muchas reuniones, y donde todo el mundo creía que nos poníamos de acuerdo porque llegábamos a una declaración casi amistosa, pero que costó también que en momentos careciéramos de ciertas políticas que eran importantes, por ejemplo, para el desarrollo de lo que es una política de lectura, donde tenían que estar involucrados, donde la definición de esa política cultural, ¿verdad?, que se llevaba adelante principalmente por el Consejo del Libro, por ejemplo, y estuvo detenida mucho tiempo, involucraba ni más ni menos que al Ministerio de Educación, a las bibliotecas públicas, a las escuelas públicas, a las bibliotecas de la DIVAM, a archivos, a los fondos que disponía también el Ministerio de Cultura para asuntos de lectoría, y que después se retomó ante la evidencia que alguien levantó la mano y dice, oye, no hemos renovado la política del libro, ni más ni menos. Entonces, temo que si esto no es más específico y tiene más músculo y es más pequeño y tiene más capacidad de acción, podemos caer en algo similar a lo que estoy describiendo, señor presidente. Gracias, senador. Senador Urresti. Presidente,
no sé si es exactamente en este momento de la discusión, pero yo recojo del planteamiento, del alegato que hace Luciano. Yo creo que tenemos que dar el tono. Yo he seguido el proyecto, estoy de acuerdo, trabajamos indicaciones, trato de hacerlo, pero creo que es importante fijar su sentido y alcance. Y a veces el derecho comparado es la mejor observación y a veces también no olvidemos que esto nace de la comisión de la autorreferencia, digamos, de la comisión, de nuestra comisión, en que la mayoría llevamos bastantes años y otros tanto más. Yo creo que esta idea nace también de esta comisión, con Sergio a la cabeza y con expresidente. O sea, nace inspirado por, creo, lo que hemos tratado de proyectar de esta comisión, que ha tenido aciertos, no obstante la diversidad de presidentes que hemos tenido. Gran mérito de Guido en los tiempos, pero que estuvo, que lo armó, pero también con ciclos políticos muy diversos y se ha mantenido y se incorporó a los presidentes. Entonces, yo creo que tenemos que dar ese tono, que no está necesariamente en el articulado. Yo creo que en el articulado podemos hacerlo más grande o más chico, pero es la impronta que va a tener. Ahí yo creo que Sergio o tal vez si la ministra nos ayuda con ¿a qué modelo vamos a seguir? Yo creo que en Chile nosotros somos muy buenos para crear instituciones, para crear figuras y que luego las vamos adoptando y las vamos transformando y las vamos adornando y dándole una función, pero no estudiamos o no somos rigurosos, creo, a veces en el modelo comparado. Yo quiero seguir un modelo, creo que es el modelo finlandés que se ha trabajado, o otros modelos en que nosotros veamos dónde hubo acuerdos, donde hubo desaciertos y donde podemos nosotros construirse. Tenemos la capacidad, y esto es una comisión que realmente no votamos, sino que más bien consensuamos los acuerdos. La ministra también articula más que un eje de gobierno, un eje de entendimiento que no está cruzado por la coyuntura política, y en buena hora. Entonces, yo creo que, independiente del articulado que vamos a ir votando o el perfeccionamiento, no nos equivoquemos qué es lo que pretendemos. Yo escucho un poco, perdona de tus palabras, Luciano, entender que la experiencia principalmente de cultura, que también me tocó recibirla, yo creo que no arribamos a todo lo que queríamos, sino en el camino nos desgastamos de una manera brutal y las expectativas eran mucho mayores. Yo creo que acá tenemos que ser menos presuntuosos, pero objetivos y concretos. Yo insisto, en este país, termino con esto porque muchos de los modelos que nosotros hemos revisado son más bien de un parlamentarismo en que la distribución del poder, yo lo que sí entiendo, y perdonen lo que voy a decir, que esto tiene que estar cerca del presidente. En Chile hay un presidencialismo en que características más o menos ideológicas es el presidente, la obsesión del presidente Piñera que le gustaba la ciencia, la presidenta Bachelet que nos acogió, el presidente Boric que impulsa, Frey con su... O sea, los presidentes le han dado una impronta y nos marcan las pautas. No es que nos colaboran, lo asimilan. Y yo creo que es uno de los méritos. Es uno de los méritos que los presidentes, con la diversidad que hemos tenido, al menos con 3 de ellos he estado en conversaciones como Comisión de Futuro y con lo han adoptado, aunque no lo conocieran. Yo creo que ese es un intangible que tenemos que tratar de plasmar en el articulado, más que estará vinculado con la presidencia o estará en el segundo piso, estará en la oficina. Ese intangible tenemos que consignarlo en la arquitectura del articulado. Diría eso, no sé, Luciano, trato de recoger ese objetivo que yo creo que te anima, esa preocupación, digamos. Oye, yo creo que esa es parte de eso es justamente parte de esta discusión, digamos. Aquí lo que tenemos que tratar de acertar con esa arquitectura, que no es fácil hacerla, porque aquí conviven conviven muchas formas de hacerlo. No todas las perspectivas de los países o las oficinas son parecidas. Por ejemplo, yo expliqué lo inglés, que es distinto en lo finlandés, es distinto, tuve la ocasión de verlo, uno de los más interesantes también son los asiáticos, que tienen otros modelos. Entonces aquí no hay como uno único, hay que ver conforme a la realidad de nuestro país, que tiene características, cómo generamos esta lógica de pensar en el largo plazo con forma
alternativas de resolver los conflictos que se empiezan a dar. Ese es básicamente lo que buscamos. Y esto no, la idea es ir llegando, eso comparto, ir llegando a un entendimiento. Si esto no son votos más, votos menos, esto es tratar de ver si esa arquitectura es la funcional al objetivo grande que tenemos. Senador Chaguán y después la ministra. Sí, presidente, lo que pasa es que usted ha dado en el clavo de la discusión y justamente es lo que queremos que se produzca, porque el tema primero es su relación con dónde queremos alojar justamente esta comisión, esta agencia, no terminó siendo ni agencia, pero sí este impulso prospectivo que está radicado en un consejo, de acuerdo a la propuesta que ha elaborado el Ejecutivo. Entonces, y es muy pertinente, aludiendo también al libro que logramos lanzar la semana recién pasada, es que justamente se hace cargo de esta discusión. Y el trabajo de Sergio Vitar, uno de los temas centrales, fue justamente escuchar la opinión de aquellos que han empujado justamente modelos prospectivos de distintas partes del planeta, y el informe que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente Mare, que estuvo trabajando, hizo un esquema de aquello. Entonces, claro, hay modelos prospectivos que de acuerdo al sistema político, algunos tienen un modelo parlamentario, la tienen radicado en el Parlamento, otros la tienen radicado en el Ejecutivo. En España, por ejemplo, es parte del gabinete del presidente y tiene domicilio en la Moncloa. O sea, estamos hablando de modelos distintos y además es muy relevante desde el punto de vista de cuáles van a ser las funciones específicas que nosotros les encargamos, porque en definitiva las experiencias prospectivas no son iguales en los distintos países y en los distintos modelos. Entonces, yo diría que este es un tema que hay que discutir, pero yo vuelvo a insistir, presidente, una sugerencia: este es un tema siendo central, no es un tema que lo vamos a votar hoy día. Yo creo que este es un tema para iniciar la discusión. Y yo creo que este es de los temas en los que el comité y la mesa técnica debe seguir desarrollando, y sería útil para nosotros, por ejemplo, que Sergio Vitar pudiera estar incorporado en esa mesa técnica para también transmitir el trabajo de los 80 expositores que sienten que este es un proyecto también colectivo y que debieran estar también representados ahí. No, yo comparto plenamente esta capacidad. Este es el momento que se legisla, que se escucha, legislar es escuchar. Lo que sí, yo creo, un puntito antes de pasar la palabra a la ministra, que la he postergado, efectivamente, disculpe, es que, bueno, por eso también se hizo la comisión de los expertos. Sí. O sea, yo por lo menos, con la Carolina Infante, que tenemos un permanente feedback, digamos, de cómo va avanzando. Entonces ahí también yo le invito a que tratemos también transmitir a ellos, digamos, esta parte de esta discusión. Ahora, quien resuelve aquí, sí, lo tengo claro. Lo que pasa es que siempre es bueno tener, digamos, un avance, digamos, de los equipos para llegar un poquito más depurado mucho de las legítimas inquietudes. Ministra, yo antes de eso, secretario, con toda razón me recuerda que estamos pasados hace rato de la hora, pero vamos a extenderla, no sé, unos 10 minutos más. Ya llevamos 30 minutos de exceso, pero hasta las 5:10, porque hay varias reuniones a las 5:30. Así le parece. Okay. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser lo más precisa posible, explicando cuáles fueron las decisiones que tomamos respecto de varios de los puntos que se plantearon por ustedes, que creo que ayuda a entender el proyecto de ley y, como decía el senador Turrosti, a dar el tono. De toda la revisión de los modelos comparados, hicimos también la revisión de lo que existía en Chile para entender qué funciona y qué no funciona. Y dentro de las cosas que sí funcionan está el Consejo CTCI, que antes fue el CENID, que antes fue el CENIC, que es una institucionalidad, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, que pasó a ser Innovación para el Desarrollo y que después pasó a ser Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
y que es una institucionalidad que ha tenido una trayectoria y una continuidad en el tiempo, yo diría, bastante destacable, y a la que le debemos varias cosas, incluido en parte la existencia del Ministerio de Ciencia, en parte el royalty en algún minuto cuando recién se propuso, la incorporación de las ciencias sociales como parte de la ciencia viene de ahí también, los primeros modelos de sustentabilidad. Es decir, es un consejo que de manera, yo diría bien como calladita, ha logrado ir instalando temas de manera ajena a la contingencia política de turno. Entonces ese fue un modelo que miramos. Ahora, ¿qué gracia tiene ese modelo? Que creo y esto es como creo puedo responder a la preocupación de Sergio, es que separa el componente estratégico del componente político para no quitarle capacidad de ejecución. Y por lo tanto es un consejo que es esencialmente como reflexivo y de propuestas de largo plazo, pero deja, en este caso, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la obligación de generar la política. Y la política sí la aprueba el presidente y por lo tanto tiene una ejecución. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que estas dos cosas no se descoordinen una de la otra? Es que se establece en la propia ley que la política tiene que responder a la estrategia y, en teoría, el Ministerio de Ciencia tiene que dar cuenta de cómo la política, que es un instrumento que publica en cada gobierno, conversa o no conversa en qué puntos con la estrategia que se planteó. Entonces, ese es el modelo que tomamos, un órgano estratégico que es más reflexivo, asociado a un instrumento que es una política que es más ejecutivo y que queda radicado, en este caso en el proyecto de ley, en el Ministerio de Ciencia y en el Ministerio de Economía, dependiendo si se tratan de políticas de CTCI o de desarrollo productivo sostenible. Ahora, de esa experiencia que ha sido exitosa, también encontramos algunas cosas que no necesariamente funcionan. Entre ellas, más que la composición, el modelo de designación de las personas que componen ese consejo, porque hoy día es 100% del Ejecutivo. Y eso significa que el Ejecutivo es el único que toma y se hace responsable de lo que ese consejo señala. En el proyecto involucramos al legislativo en el proceso de designación de los consejeros, de manera que no sea, o sea, yo puedo no hacerle caso a las personas que designo, pero si ustedes designan y el Ejecutivo designa, bueno, cambia el tipo de interlocutores a quien se le rinde cuenta. También se agregaron algunas instancias de reportería, de que el Consejo en el fondo debiese reportar a esta comisión periódicamente en el fondo cómo las políticas del Ejecutivo se están o no se están ajustando a esa estrategia, entendiendo que, como bien dice Sergio, el presidente puede tomarla o no tomarla, o los ministros pueden tomarla o no tomarla, pero hay un espacio de reportería en el fondo al legislativo que ayuda a entregarle musculatura. Lo mismo respecto de la facultad de opinar y de venir a contar acá su opinión respecto de las propuestas de leyes de presupuesto de los ministerios, que es el punto más ejecutivo. O sea, si el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Economía presenta una propuesta de presupuesto para el año siguiente que se aparta completamente de la estrategia y que por lo tanto la hace inútil, el Congreso se va a enterar de antemano y esos son como ejemplos de cosas que pusimos en la musculatura. Yo sí quiero señalar un punto que Sergio nos lo hizo ver y que creo también resuelve parte de la preocupación inicial, porque es cierto que el presidente es quien decide finalmente si ejecuta o no ejecuta y por lo tanto el proyecto efectivamente le entregaba la propuesta al presidente y el presidente tenía que adoptarla inmediatamente, eso lo cambiamos, se la entrega y el presidente puede aceptarla o no aceptarla, tomarla o no tomarla, pero es un documento que es público y que por lo tanto se reporta acá. Entonces, como para llevar como la pelota al piso en sentido futbolero, estos son elementos que se consideraron, esta fue la estructura de institucionalidad, el proyecto responde a esa lógica. Por eso vamos a ver estrategia, que no es ejecutiva, política, que sí es ejecutiva y que queda dentro de los ministerios, y con estas herramientas en el fondo de interacción entre uno y otro, donde el legislativo tiene un rol que jugar, que es la forma en cómo le ponemos un poco más de dientes a este componente reflexivo. Eso, señor presidente. Esto creo que es bien útil, digamos, para hacer el entorno de lo que es esta discusión. Bueno, hagamos una cosa, dejémoslo hasta aquí, digamos, creo que esto es un buen avance de entender bien hacia dónde se va, podemos reflexionar las indicaciones que vienen en función de ese objetivo. Paralelamente, también la mesa sigue funcionando y en eso ojalá que todos podamos tener, digamos, los asesores aportando, digamos, porque eso ayuda mucho más a generar esta discusión. Pero creo que en todo caso esto era
indispensable hacerlo. Algo se había discutido en la discusión en general, pero es verdad que a partir cuando uno empieza a ver las indicaciones, empieza a adoptar una visión mucho más completa de lo que realmente se está buscando. Así que, si les parece, lo dejaríamos en estos términos y el próximo lunes seguiríamos, digamos, con esta discusión y para que se revisen todas las indicaciones que corresponden. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta será.